video es que quería que nosotros viéramos un poquito las reacciones de alguna persona cuando se gana la lotería, con cómo se emociona tanto, empieza a brincar, empieza a gritar, empieza a contarle a todos sus seres queridos, con las personas incluso que ni siquiera conocen. Cuando van y entregan el boleto se empiezan a emocionar bueno, pero ahí se están escuchando. Vamos a verlo tantito. Ahí es cuando yo salí. And you should watch it on a TV, all right? So you're all going to get a 55-inch HD. Nada más es algo pequeño para que nos ayude a entender, para que no sea nada más yo hablando y diciéndoles, las personas que se ganan la lotería se emocionan, las personas que conocen a su artista favorito se emocionan y gritan y se tiran a sus pies y se ponen a llorar. Las personas cuando les regalan algún regalo grande como alguna televisión se emocionan, se ponen a gritar, a aplaudir, para que lo pudiéramos ver nosotros con nuestros mismos ojos. Estas personas gritaban, brincaban, lloraban, estaban emocionados porque habían recibido algún dinero, algún regalo o porque han visto algún artista. Y hermanos, yo sé que sería lo máximo ganar la lotería. Yo sé que a lo mejor para algunos de nosotros sería lo máximo conocer a nuestro artista favorito, quien sea que sea, sería emocionante para nosotros ganarnos cualquier regalo que sea gratis. Imagínense ganarse $10,000, imagínense ganarse una televisión así gratis. Ahora quisiera preguntarles, ¿quiénes de aquí nos consideramos callados? ¿Quiénes de aquí nos consideramos callados? Y aunque no responda, sé que hay algunos de nosotros que nos consideramos callados. Yo mismo me considero una persona muy callada, una persona que no es tan expresiva, pero aún así, siendo la persona más callada, quien sea de nosotros que sea la persona más callada, una vez que se gana un dinero, la lotería, claro que vamos a echar de brincos, claro que vamos a ir a contar a la primera persona que nos topemos, vamos a estar aquí mismo presumiéndole a todos los de la iglesia que nos hemos ganado la lotería. Ahora, hermanos, quisiera preguntarles, si nos damos cuenta de todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Es por eso que quise hacer como esta referencia, porque les decía, me intriga un poquito nuestra respuesta. Sé que somos callados, pero Dios nos ha dicho por medio de su palabra. El domingo pasado nos decía y nos mostraba algunas bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Y nos decía, fuiste escogido. Nos decía, fuiste escogido. Y muchas veces creo que reaccionamos y decimos, qué bueno, Señor, qué bueno, no es tan grande, nomás fui escogido, qué bueno, Dios, que me hayas escogido. Pero por eso quería que viéramos cómo son las reacciones de estas personas que se están ganando la lotería, que se están ganando algún dinero, están conociendo a su artista favorito, están llevándose una tele. Ven cómo ellos brincan, ven cómo ellos se emocionan. Son cosas terrenales, cosas temporales, cosas que terminan. Y entonces quisiera decirles, ahora nuestra respuesta, ¿cómo debe de ser ante las bendiciones que Dios nos ha dado? El Señor nos decía, tú fuiste escogido, y el simple hecho de ser escogido rebasa cualquier cantidad de dinero, rebasa la experiencia de conocer a algún artista. Entonces, hermanos, respondamos y démonos cuenta. Reconozcamos las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Quisiera y viéramos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos dice así. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, hermanos, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí está el apóstol Pablo reconociendo todos esos regalos. Está el apóstol Pablo viendo todas esas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y menciona por lo menos las siguientes bendiciones en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vemos una acción soberana de Dios. Vemos que Él en su mente ya sabía quiénes de nosotros, quién cada uno de nosotros íbamos a recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y luego añade la palabra de Dios que fuimos predestinados. Dice la palabra de Dios que fuimos aceptados en el amado. Sí podemos ver, hermanos, sí podemos escuchar y percibir lo que significa esto. Entre miles y miles de personas te escogió a ti. Entre miles de personas te escogió a ti. Fuimos los escogidos del Señor. Te sacaste más que la lotería. Lo tenemos que entender. Nos sacamos más que la lotería. Entonces esto tiene que movernos a emocionarnos, a agradecerle al Señor, a estar tan agradecidos para con Él. ¿Cuántos pueden alabar a Dios porque somos sus escogidos? Gloria a Dios. El versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Otro regalo que hemos recibido de parte de Dios, la redención, el perdón de todos nuestros pecados. Tenemos que decir, gracias Dios porque me redimiste, y gracias porque has borrado todos mis pecados. Gracias porque has borrado mis pecados pasados. Gracias porque has borrado los pecados que estoy cometiendo en este momento. Y gracias porque has borrado los pecados incluso que he de cometer en un futuro. Gracias, Señor. En el versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Es decir, hemos sido hechos herederos, declarados herederos. Y finalmente en el versículo 13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesucristo cumplió su promesa, hermanos. Jesucristo cumplió su promesa porque no nos dejó solos. Nosotros no vivimos en soledad, aunque nos faltara la gente que nos rodea, aunque nos faltaran nuestros familiares, aunque nos faltara incluso la gente que está aquí alrededor de nosotros en esta mañana. Dios no nos ha dejado solos, sino que dice que nos selló con su Espíritu Santo, queriendo decir que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nunca se apartará de nosotros, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El ser humano es tan dependiente de compañía. Y Dios no dice ten. Dios nos dice ten, te doy mi compañía. Te acompaño yo para que no estés solo. Y no soy cualquier persona. No es la compañía de tu papá. No es la compañía de tu amigo. No es la compañía de quien sea que puedas decir. Es la compañía de Dios. Dios nos acompaña todos los días. ¿Quién puede darle la gloria a Dios por esto? Gloria a Dios. Por lo menos en estos versículos pudimos ver que el Padre a través de Cristo nos escogió, nos redimió, nos hizo herederos y nos selló con su Espíritu Santo. Entonces les quisiera preguntar, ¿qué más podemos pedir? Ya con esto que el Señor nos ha escogido, el Señor nos ha redimido, nos ha hecho herederos y nos ha sellado con su Espíritu Santo, ¿qué más podemos pedir? Ya Dios nos mencionó las bendiciones que hemos recibido. Pero luego, hermanos, si seguimos leyendo ahí en la palabra de Dios, el apóstol Pablo como que se detiene. El apóstol Pablo está nombrando, tú has sido escogido, tú has sido redimido, tú has sido hecho heredero, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Está dando una lista grande de bendiciones que nosotros como cristianos tenemos, y luego como que hace una pausa. El apóstol Pablo se detiene un poco, y la inquietud en su corazón ahora es, ¿será que ustedes entienden todo esto? ¿Será que ustedes entienden todo esto? ¿Será que ustedes valoran todo esto que ya les he mencionado? Hermanos, no es lo mismo tener algo que valorarlo. No toda persona que tiene algo lo valora como debe valorarlo. Y no sé qué ejemplo dar para hacerlo más fácil para nosotros. Pudiéramos ver a un esposo y una esposa, un esposo que la golpea, y diríamos que este esposo valora a su mujer.
no la está valorando, pero ciertamente tiene esposa, por eso digo que no es lo mismo tener que valorar. Y el apóstol Pablo, después de haber dicho que fuimos bendecidos, porque Dios nos escogió, porque Dios nos redimió, porque Dios nos hizo herederos y nos selló con su Espíritu Santo, ahora dice, qué bueno sería si ustedes, si nosotros valoráramos todo esto que tenemos. Y aquí lo dice en la palabra de Dios en el versículo 15. Si me ayudan a leerlo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Hasta ahí. Por esta causa, o sea, por todas las bendiciones que ya vimos, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de dar gracias por vosotros. Ahí está su primera gran declaración, la primera gran declaración del apóstol Pablo. Dice, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Y noten que en esta sección Pablo reconoce que ellos ya se habían apropiado de la salvación. Él está diciendo que ellos ya tienen fe en el Señor y que muestran ese amor para con todos los santos, frutos, consecuencias de la salvación. Entonces Pablo está hablando a gente que ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Para que uno pueda valorar la salvación, obviamente tiene que primero tenerla. Y así nos dicen esta mañana nosotros, ya tienen la salvación, ya tienen la salvación. Gracias a Dios por eso. Es el primer paso, es lo primero que debe suceder para que alguien pueda valorar la salvación. Otra vez repito, para que uno pueda valorar la salvación, primero tiene que tenerla. Entonces, gracias a Dios que ustedes ya la tienen. Y el Señor hoy nos quiere mostrar, valoremos la grandeza de esa salvación. Valoremos la grandeza de nuestra salvación. Digamos que tú creas un producto. Digamos que tú creas alguna cosa, digamos que tú creas algún adorno, algún mueble, te inventas algún platillo. Quisiera preguntarte, ¿cómo le haces para colocarle un costo justo? ¿Cómo se calcula el valor de tu producto? No sé si alguien aquí pudiera contestar. ¿Cómo determinas cuánto debe costar tu producto? No sé, creo la persona que habla más fuerte de nosotros es Gilberto. Si tú creas algo, Gilberto, ¿cómo puedes darle un costo justo a eso? Y todos voltean a ver a Gilberto. Sí, exactamente. Eso es como tú puedes calcular cuánto tiene el valor algo que has creado, cualquier cosa, sea un mueble, sea un platillo, lo que sea. Primero tienes que ver cuánto has invertido, cuánto te costó a ti crear el producto. Y entonces así finalmente puedes determinar cuánto es lo que vale. Si gasté $50 en el material, entonces mi producto no puede valer menos que $50 porque todavía falta la mano de obra. Ahora quisiera y transfiriéramos o trasladáramos esta idea a lo espiritual. Pensemos en nuestra salvación. Para poder valorar nuestra salvación y todas las bendiciones que con ella recibimos, debemos comprender cuál es el valor justo y real de nuestra salvación. ¿Cuánto fue invertido para que nosotros fuéramos salvos? ¿Qué costó nuestra salvación? Y alguien contésteme, ¿qué costó nuestra salvación? la vida de Cristo. La vida de Cristo. La vida de Cristo. La muerte de Jesús, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, es el costo de nuestra salvación. Y tenemos que ver, hermanos, tenemos que entender que la sangre de Cristo tiene un valor inmenso, tiene un valor incomprensible, incomparable. Nosotros no pudiéramos agarrar la salvación o agarrar más bien la sangre de Cristo y medirla y decirle, vale esto o vale lo otro, porque la salvación, la sangre de Cristo no tiene ningún valor humano. Ya todos conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios, tal fue el amor de Dios
Tal fue el amor de Dios, tan grande fue el amor de Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros. Eso es lo que vale tu salvación. Eso es el costo de tu salvación. Eso es lo que se tuvo que invertir para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Y ahora vamos a hacernos la pregunta un poco más personal. ¿Estamos valorando esa salvación? ¿Estás tú valorando esa salvación? Hermanos, nuestra vida cambiaría, nuestra vida diera un giro totalmente si en verdad nos diéramos cuenta lo que vale nuestra salvación, si en verdad nos diéramos cuenta las cosas que tenemos de parte de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ya había dicho, bien, ya son salvos, ya dieron el primer paso. Pero ahora está esta inquietud en su corazón. Encontramos esta preocupación en el corazón del apóstol Pablo y justamente la vemos en el versículo 16 que dice de la siguiente manera: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso. Y luego en el versículo 17 encontramos qué es lo que contenía esta oración, qué era el propósito de esta oración del apóstol Pablo. Si me ayudan a leer el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué dos cosas está pidiendo el apóstol Pablo aquí? Alguien dígame una. Espíritu de sabiduría. ¿Y la segunda? Revelación. Sí. Está pidiendo el apóstol Pablo por un espíritu de sabiduría y por un espíritu de revelación y que lleguemos a conocer al Señor en su totalidad. Entonces, vuelvo a decir, el apóstol Pablo dice, es cierto que ustedes ya tienen la salvación, pero ahora quiero que Dios les dé revelación, les dé sabiduría para que puedan comprender y valorar la importancia de esa salvación. Vuelvo a repetir esa idea que les decía al principio. No es lo mismo tener algo que valorarlo. No es lo mismo tener las bendiciones de parte de Dios que valorarlas y disfrutarlas. Creo que todos conocemos este dicho que dice, nadie sabe lo que tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas veces esto es la realidad para el ser humano, para nosotros. Muchas veces valoramos las cosas o a las personas una vez que ya las hemos perdido, una vez que ya se han ido. Y ahora, cuando pensamos en la salvación, todos nosotros sabemos que ya no la podemos perder. Sabemos que tenemos bendiciones de parte de Dios que tampoco las podemos perder, y ojalá y esto no sea lo que nos lleve a menospreciar la salvación o lo que nos lleve a no podernos percatar de todas esas bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso Pablo muestra esta inquietud, por eso Pablo lo menciona en la palabra de Dios. Quiere que Dios nos dé un espíritu de sabiduría, que lleguemos a comprender, que lleguemos a disfrutar todos esos regalos que Él nos ha dado y que nos dé revelación. ¿Qué quiere decir revelación? Que nos haga clic, que nos golpee de lleno para que ya por fin podamos entender y podamos entonces vivir y disfrutar todas las cosas que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. El versículo 18 vuelve a recalcar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, queriendo decir que ojalá y nuestro entendimiento no esté nublado, ojalá no esté nublado, no esté tapado, no esté opacado, sino que reciba luz, que nuestra percepción sea vasta, sea ancha, sea amplia, para que alcance a captar en toda su plenitud lo que está frente de sí. Hermanos, Dios derrame esa comprensión el día de hoy, esa sensibilidad a nuestros ojos espirituales para que podamos entender, para que puedan ser abiertos. Por eso decíamos al inicio de empezar este sermón, Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos para que yo pueda entender. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hoy entendamos? Si seguimos leyendo ahí en el versículo 19, creo es, o parte del 18, donde dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.
¿Y cuál es la supereminente grandeza? De su poder para con nosotros, los que creemos. Hasta ahí. Nuestro entendimiento sea abierto para que podamos ver la esperanza, para que podamos ver la herencia y para que podamos ver el poder que Él ha puesto en nosotros. Si tan solo nos diéramos y nos diéramos cuenta, si viéramos y viviéramos viendo estas cosas que Dios nos ha dado, vuelvo a decir, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Y por eso el apóstol Pablo, como es una gran cosa, como es algo tan importante, por eso el apóstol Pablo dice que ora. Por eso es su preocupación, por eso tiene ese corazón de pastor para preocuparse por la iglesia de Éfeso, pero ahora es su preocupación para nosotros, la iglesia Maranata. Entonces, hermanos, vamos a ver cada una de estas cosas por separado de las que Dios quiere que valoremos. En primer lugar, valoremos la esperanza que tenemos en Dios. Valoremos la esperanza que tenemos en Dios. Si lo dicen conmigo, valoremos la esperanza. Una vez más. Valoremos la esperanza que tenemos en Dios. Para que se nos quede grabado. Podamos llegar a valorar, podamos llegar a comprender, podamos llegar a disfrutar esa esperanza que tenemos en Dios. Como dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. La esperanza, hermanos, de nosotros los cristianos es la que nos separa de las otras religiones, es la que nos separa de las otras sectas, es la que nos separa de la humanidad entera. La fe cristiana, hermanos, no es un salto al vacío. No es una creencia sin base, no es una creencia sin fundación, porque nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, nuestra esperanza está en Cristo Jesús, y entonces Dios nos ayude a comprender esto, Dios nos ayude a valorar esto, que nuestra esperanza está en Jesús. Es quien nos mueve a ir más allá de nuestras posibilidades. Aun cuando la tierra tiemble, aun cuando el sol se oscurezca, aun cuando haya un gran terremoto a tu alrededor, tú vas a creer, tú crees que Dios está contigo. Tú crees que la mano de Dios te sostiene y tú puedes moverte más allá de estas circunstancias, más allá de estos problemas, porque esperas. Porque esperas, esta es la idea de la esperanza, porque tú esperas, porque esperas que Dios va a hacer algo, porque esperas que Dios se va a añadir a la ecuación, porque esperas que Dios se va a estar moviendo en medio de esta situación en la que estás viviendo. Eso significa tener esperanza. Para el mundo llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan las circunstancias difíciles y suelen perder la esperanza en las cosas, en las personas, en la vida, hasta en sus dioses e ídolos. Pero para nosotros los cristianos, la esperanza nunca muere, hermanos. Gracias, Señor. Porque nuestra fe está depositada en Cristo, quien ha vencido todo obstáculo, quien ha vencido al pecado, quien ha vencido a Satanás y que incluso ha vencido a la muerte. Gracias, Señor Jesús. Entonces, cuando nos aflijan los problemas, cuando nos aflijan las enfermedades, incluso cuando llegue la muerte a algún ser querido, hermanos, no desmayemos, hermanos, no nos echemos para atrás. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús, en aquel que nunca nos defraudará, en aquel que no nos desamparará, en aquel que nunca nos fallará. Como dice un canto, mi ancla firme está en Jesús. Mi ancla firme está en Jesús. El mar podrá estar azotando, podrá venirse una gran tempestad en contra del bote, pero si el ancla está clavada en el fondo del mar, el bote permanecerá y no se moverá de ese lugar. Así arremeterá el mundo contra nosotros, hermanos. Así arremeterá el diablo, Satanás, en contra de nosotros. Pero como nuestra esperanza está anclada en el Dios vivo y verdadero, nada nos podrá separar de Él. Gracias, Señor. En Él tenemos una nueva vida. Gracias. Nuestra más grande esperanza es que un día estaremos reinando con Él, que un día estaremos viviendo en la gloria con Él. Llegaremos a ser a la semejanza de Cristo Jesús. Y podremos gozar de esa promesa tan grande. Podremos gozar de la vida eterna que Él nos ha prometido. Esa es nuestra esperanza, hermanos, y debemos de valorarla. Nuestra esperanza no está basada en
el vacío, no está fundada en cosas que no valen, sino que nuestra esperanza está basada en Cristo Jesús. En segundo lugar, Dios nos quiere mostrar, o Dios nos quiere pedir, o Dios quiere que nosotros valoremos a la iglesia de Cristo. Que nosotros valoremos a la iglesia de Cristo. También la palabra de Dios sigue adelante a decir que quiere que entendamos, que quiere que comprendamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Decía la palabra de Dios, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí esta porción de la palabra de Dios se está refiriendo a su especial tesoro. Se está refiriendo a su iglesia. Él quiere que hoy entendamos y comprendamos y valoremos cuán alto valor tiene la iglesia para Él. Cuán especial y cuán significante es su iglesia delante de sus ojos. Entonces la invitación a nosotros es, valoremos la iglesia de Dios, hermanos. Nunca la menospreciemos, porque la iglesia es su posesión más preciada. Es lo más importante que Él tiene, es la herencia gloriosa de Dios. Dios ha hecho de su iglesia su herencia. Y es tan especial. ¿Por qué? Porque fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Así que tratémosla con ese respeto que se merece. Tratemos a la iglesia con ese amor que se merece. Y quisiera y vayamos un poco más a fondo, porque hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y Él quiere que hoy tú comprendas, Él quiere que hoy valores, te des cuenta cuán importante es la iglesia delante de sus ojos, y como tal, como nosotros somos la iglesia de Jesucristo, tú eres tan importante delante de sus ojos. Tú eres valioso delante de los ojos de Dios. Tú y yo somos una gloriosa herencia para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay muchas personas que sufren con el sentimiento de que no vale nada, de que su vida no tiene sentido. ¿Habrá alguien aquí que se siente así? Que le ha cruzado por la mente quitarse la vida porque siente que no vale nada. Pues déjame decirte que esto es verdad para los que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. No tienen identidad, no tienen herencia o no son la herencia de Dios. Pero para ti, tú que sigues a Cristo, esto es una gran mentira de Satanás que debemos de reprender de nuestras vidas. Porque el diablo te dice, no vales nada, nadie te comprende, a nadie le importas, nadie se va a dar cuenta si estás o no estás aquí. Es el padre de la mentira que te está hablando. Pero hoy te habla el Dios de la verdad. Y te dice Él mismo por medio de su palabra que tú eres su gloriosa herencia, dice la palabra de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, quiere decir, para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan entender cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de ti, iglesia de Cristo. Está hablando de ti, creyente de Jesucristo. Tú eres esa gloriosa herencia. Y en otro versículo dice que nos llama su especial tesoro. ¿Te puedes dar cuenta cuánto valor tienes tú delante de los ojos de Dios? Tiene ángeles, tiene seres increíbles y una enorme cantidad de maravillas que Él ha creado. El mar, los cielos, el universo, las estrellas, el sol, los planetas, cosas que a lo mejor a nuestros ojos pudieran ser más asombrosas que nosotros. Sin embargo, es a nosotros a quien nos llama la gloria de su herencia. Su especial tesoro. Él te ha escogido a ti para poder manifestar su gloria a través de tu vida. Y Dios nos ayude en verdad a comprender esto. Si alguien está luchando con su identidad, si alguien se siente solo, se siente vacío, Dios quiere que hoy comprendamos de corazón, que tú entiendas de corazón, tú eres esa herencia de la cual está hablando este versículo. Tú eres la gloria de su herencia. Él nos hizo herencia especial y su especial tesoro. Finalmente, valoremos el poder que ha puesto en nosotros. Valoremos el poder que ha puesto en nosotros. Dilo conmigo. Valoremos el poder que ha puesto en nosotros. Una vez más.
valoremos el poder que ha puesto en nosotros. Dios nos muestra a través de su palabra lo siguiente en el versículo 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Vamos a leer una vez más todos juntos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Hasta ahí. Hasta este momento podemos tomar para nosotros mismos, podemos atesorar en nuestro corazón que Dios ha puesto su poder en nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo deseaba que la iglesia de Éfeso supiera cuán grande es el poder de Dios, pero más importante, cuán grande es el poder de Dios para con nosotros los creyentes. Y lo sorprendente, hermanos, es cuando leemos esta porción de la palabra de Dios, es que el apóstol Pablo no nada más dice esto, no nada más dice cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, no nada más nos dice tú tienes el poder de Dios, sino que añade un poquito más, amplía un poco más sobre este concepto de que ha derramado su poder sobre nosotros. Sigue adelante a decir en esta parte del versículo 19, según la operación del poder, no sé si todos encontramos esa parte y la podemos leer, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Noten cómo ese poder, cómo el poder de Dios actuó y se ejerció en la vida de Cristo. Vamos a volverlo a notar. Vean ahí sus Biblias. Y dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Es lo primero que ocurre. Dios lo resucitó de entre los muertos. Y luego dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En segundo lugar, ¿cómo está actuando el poder de Dios? Lo sentó a su derecha en los lugares celestiales con toda autoridad y con todo poder inigualable. Y sigue a decir la palabra de Dios, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y Dios sometió todas las cosas bajo su dominio. Aquí notamos que el apóstol Pablo está describiendo el poder de Dios con tanto detalle. Se detiene a explicar profundamente lo que es el poder de Dios y cómo estaba actuando para mostrar cuán grande es ese poder de Dios. Hermanos, no hay poder humano. No hay poder espiritual que se le iguale, y lo deja en claro la palabra de Dios. Ve lo que hizo el poder de Dios en la vida de Cristo. Pero ahora viene lo más hermoso, hermanos. La última parte que dice así: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si volteamos nuestras miradas hacia nuestra Biblia y lo vemos, para que veamos que es el Señor hablando. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nos dio a Cristo como nuestro jefe y cabeza de la iglesia. Y nos dio, dice la palabra de Dios, la plenitud de aquel. O sea, todo lo que es Cristo nos fue dado a nosotros. Y no necesitamos nada más, no necesitamos a nadie más, porque dice la palabra de Dios que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Saben en pocas palabras lo que esto significa? Significa que el poder de Dios que actuó en Cristo, mostrándonos momentos específicos que nos dice, Dios hizo esto, lo resucitó de los muertos, Dios lo sentó a su diestra y Dios lo puso sobre todas las cosas. Ese poder ahorita está a la orden de la iglesia.
Ahí es a donde quiere llegar el apóstol Pablo. El poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, el poder de Dios que lo sentó a su diestra y el poder de Dios que sometió todas las cosas bajo su nombre, es el mismo poder que está a nuestra disposición, hermanos. Debemos comprenderlo, debemos valorarlo. Pero sobre todo, como ya es nuestro y ya está a nuestra disposición, disfrutemos, hermanos, del poder que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ese poder que sobrepasa toda comprensión e imaginación humana. Ese poder que es incalculable, ese poder que es indescriptible, que es ilimitado. Ese es el poder que obra en beneficio de nosotros y lo dice la palabra de Dios, hermanos. Este poder te pertenece, hermano y hermana. Así que apropiémonos de él. Cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, situaciones y circunstancias que te aquejen, cuando nos enfrentemos ante el pecado, cuando nos enfrentemos ante la tentación, cuando nos enfrentemos a los ataques del maligno, a los espíritus demoníacos, cuando estemos en esta guerra espiritual, porque tenemos que recordar, nosotros como cristianos estamos en una carrera y estamos en una guerra espiritual. Tenemos que recordar, no estamos solos, porque Dios ha puesto de su poder en nosotros. Dios ha puesto de su poder en nosotros y que nosotros lo podamos declarar con toda certeza y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esa situación difícil, en ese problema que tenemos, en lo que sea que estemos sufriendo y pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién lo puede declarar con fe en esta tarde? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dilo más fuerte con fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el Señor diciéndolo, hermanos. Es el Señor diciéndolo. Dios hoy nos da esa certeza que su poder es nuestro. Así que vivamos en el poder de Dios. Ya para terminar, hermanos, el apóstol Pablo dice, amados, qué bueno que hemos recibido la salvación. Qué bueno que ya son escogidos, que ya son redimidos, que han sido hechos herederos y sellados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero yo quisiera que sus ojos sean abiertos, dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que ustedes puedan ser iluminados con el Espíritu Santo y su entendimiento pueda recibir esta comprensión completa para que valoremos lo que tenemos de parte de Dios. Hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y hermanos, esta es la invitación a nosotros, que esta debe ser nuestra oración también, que le digamos a Dios, abre mis ojos, abre mis ojos. Abre mis ojos espirituales porque yo quiero verte, Señor, porque yo quiero ver tu poder, porque yo quiero ver tu gloria. Dios, yo quiero entender completamente esto que nos has mostrado el día de hoy. Entender lo que has puesto a mi disposición. Yo quiero comprometerme, Señor, a vivir y disfrutar esa vida que tú dices que tengo. Una vida en esperanza en Cristo Jesús. Una vida en herencia sabiendo cuánto valgo delante de tus ojos, que yo soy tu iglesia, que yo soy tu especial tesoro, que yo soy tu gloriosa herencia. Y finalmente vivir y disfrutar de esa vida en el poder de Dios. Vivamos disfrutando la vida en el poder de Dios, ese poder desplegado para cada uno de nosotros, que Dios lo ha desplegado, Dios nos lo ha dado, Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros. Vivamos nosotros en el poder de Dios. Es la oración del apóstol Pablo, que nosotros hoy lleguemos a comprender, que nosotros hoy lleguemos a valorar. Y como les decía, sé que somos callados, sé que se nos ha enseñado que a lo mejor no se necesita gritar, no se necesita mostrar emociones para que Dios nos escuche, es verdad, pero hay momentos en que en verdad tenemos que reaccionar y decir, es tan grande Dios que me hayas escogido, es tan grande Dios que me hayas redimido, es tan grande que me hayas puesto como tu gloriosa herencia, y es tan grande que me hayas sellado con tu Espíritu Santo. Y les mostraba, hermanos, ese video donde la gente se aloca por artistas, la gente se aloca por ganar dinero, la gente en ese show que estaban, les garantizo que hay una cantidad de gente que es callada,
que no muestra sus expresiones, pero pudimos ver a través del video que toda la gente se levantó a aplaudir, toda la gente se puso a brincar porque habían recibido una tele, y sé que sí nos gustan mucho las teles, pero cuando lo comparamos con lo grande que son las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios sobrepasan todas estas cosas. Vivamos valorando, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Es la palabra de Dios. Bueno, vamos a orar mientras pasan nuestros hermanos a los instrumentos. Cierre sus ojos, vamos a, de verdad, valore. Y al valorar, pues hable con Dios. No se duerma, por favor, Padre Santo. Por tu palabra nos dices y nos haces comprender, porque tu Espíritu Santo está en nosotros y tu Espíritu Santo nos da espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, de entendimiento de lo que nos has dado. Señor, qué esperanza tan gloriosa de que un día Cristo regresa por nosotros y estaremos en la eternidad con Él y seremos como Él. A su nombre sea la gloria. Espero ese día, Señor, espero ese día. Padre, gracias que podemos entender lo maravilloso y glorioso que es ser parte de la iglesia de Cristo Jesús. No somos parte de una organización, de una empresa, de una fábrica, de un club, de lo que sea, ni de un país, ni de un partido político. Señor, somos parte de la iglesia que Cristo estableció con su muerte y su resurrección. Aleluya, Señor, y la hizo su cuerpo glorioso, y Él es la cabeza de la iglesia. Señor, qué hermoso es ser hijos e hijas del Todopoderoso. Qué hermoso es ser el cuerpo espiritual de Cristo y tener el privilegio de que Él sea la cabeza y tener el privilegio de que vivamos junto con Él y seamos bendecidos en Él eternamente y para siempre. Señor, a pesar de nuestras debilidades humanas como iglesia, a pesar de nuestras debilidades que presentamos todavía como humanos, a pesar de todo ello, tú nos has hecho tu especial tesoro, la niña de tus ojos, la luz del mundo, la sal de la tierra. Señor, bendito seas. Ciertamente no lo merecemos y nos miramos en nuestra carne, Señor, tan imperfectos, pero por ello mismo, Señor, que valoremos lo que nos has dado, porque no lo merecemos, Señor. Solo de tu gracia, no merecemos nada, pero en tu grande amor nos has dado todas estas bendiciones. Que lo comprendamos para vivir, Señor, con ese valor en nuestra vida y esa gratitud y esa confianza. Señor, nos has llamado en esta hora para darnos tu palabra y hacernos entender que el glorioso poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre y lo puso por encima de todos los poderes visibles e invisibles en el mundo y allá en toda la región celeste, en este siglo y en el venidero. Señor, Él tiene un nombre sobre todo nombre. Y por eso dice tu palabra que en su nombre se va a doblar toda rodilla. Pues Señor, ese poder que usaste para resucitar a Jesús y sentarlo en los cielos, es el poder que ahora actúa en nosotros. Ese poder está en nosotros porque es el poder de nuestra cabeza, que es Cristo. Señor, ayúdanos a valorar ese poder para que cuando luchamos contra Satanás no lo veamos al maligno como alguien tan grande y tan poderoso, sino lo veamos, como dice tu palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, para que nuestra lucha contra nuestra carne y nuestros pecados y nuestras debilidades no estemos confesando las mentiras de Satanás. Siempre caigo, soy tan débil, no puedo con este pecado, Señor, sino que digamos
que todo lo puedo en el poder de Cristo y puedo derrotar este pecado. Señor, que cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, las necesidades, los grandes problemas en nuestra vida, Señor, no vayamos a escuchar al maligno y digamos, es que parece que el Señor no está conmigo, es que no voy a poder salir de este problema, es que me siento tan poca cosa, me siento tan fracasado, tan derrotado. Señor, todo eso es falso, porque el poder de Cristo está en nosotros y tenemos el poder para enfrentar toda lucha, toda prueba, toda tentación. Y tan glorioso es ese poder que aún con todas mis debilidades, en ese poder te pertenezco y en ese poder voy a llegar a la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, déjanos valorar lo que nos das para poder disfrutarlos, Somos tus hijos y tus hijas, y tú nos amas con amor eterno e incondicional. Gracias, en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a permitir que